Ahora analizaremos cómo ampliar el rango de la escala del ómetro. Existen varias soluciones para ampliar el rango y mejorar la precisión de un ómetro. Aquí se planteará una de ellas que se denomina ómetro paralelo. Consiste en hacer que en la resistencia desconocida pase más corriente que la que pasa por la bobina, para que de esta forma caiga más tensión en la misma. Como no es posible que por la bobina circule más corriente que la inversa de la sensibilidad, se coloca una resistencia en paralelo con la misma. Por estas resistencias se deriva parte de la corriente y es por ello que se llama ómetro paralelo. Como objetivo de diseño se especifica la posición de la aguja cuando se coloca una resistencia de prueba llamada Rx. El primer paso es especificar cuál es la posición de la aguja cuando se coloque la resistencia de prueba Rx. Por ejemplo, si el ejercicio dice que cuando está la resistencia de prueba Rx la aguja tiene que estar a 1/3 de la escala del ómetro, implica que desde el 0 ohm hasta 1/3 de la escala estará la posición de la aguja. Esto lo tomaremos como que Y es igual a 1/3. Y viene a ser la escala del ómetro cuando está la resistencia de prueba. Que la escala del ómetro sea 1/3 es equivalente que a la escala mecánica sea 2/3. Siempre la escala mecánica es igual a 1 menos la escala del ómetro. En este caso, la escala del ómetro sería 1/3 y la escala mecánica sería 2/3. La escala mecánica está relacionada con la corriente que va a circular por la bobina. La corriente que va a circular por la bobina va a ser 2/3 de la corriente máxima que puede circular por la bobina, que es 1 sobre la sensibilidad. Es equivalente decir 2/3 de la escala mecánica a 1/3 de la escala del ómetro. Cuando se diseña un ómetro se puede realizar a partir del cero mecánico o a partir del cero del ómetro. El cero mecánico corresponde con el cero de corriente en la bobina. El cero del ómetro corresponde con el valor máximo de corriente por la bobina. Ahora explicaremos el cálculo del circuito del ómetro paralelo. Presuponemos que vamos a construir un ómetro con un instrumento que tiene una sensibilidad S. Por lo tanto, la corriente en la bobina va a ser 1 sobre S y la resistencia de la bobina 0,1 por S. Tendremos una fuente de alimentación E y realizaremos el cálculo con una resistencia Rx. Para mejorar la performance tendremos que colocar una resistencia en paralelo Rp. En este ejemplo, en el ómetro mostrado, cuando está la resistencia de referencia Rx, la aguja debe estar a Z de la escala mecánica y a Y, 1 menos Z, de la escala del ómetro. La corriente de la bobina será IB igual a Z por IB máximo. IB máximo es la que se obtiene por la inversa de la sensibilidad. La caída de tensión en el instrumento será Z por 0,1. Z, se recuerde que la escala mecánica implicará cuánta corriente va a circular por la bobina cuando esté conectada Rx. Se debe cumplir que la tensión de alimentación E es igual a AC más BCD. La caída de tensión entre A y C debe ser Z por E. Esto es para que cuando Rx sea igual a 0 se cumpla que BAC sea igual a E y por lo tanto la corriente por la bobina sea IB máxima y no se queme. Cuando cortocircuitemos la resistencia de carga de medida Rx, la corriente tiene que ser IB máxima. La caída de tensión en Rx es la caída de tensión entre C y D, es igual a 1 menos Z por E
o es igual a Y por E. Por lo tanto, la corriente que calcularemos por Rx, I en Rx será Y por E sobre Rx. Con este valor de corriente calculada por Rx, podemos establecer cuál es la corriente que va a circular por la resistencia paralelo. Esta es la diferencia de la corriente que viene por Rx menos la corriente que va por el instrumento. La corriente que va por el instrumento es Z por IB máximo. Por lo tanto, la corriente que va a ir por la resistencia paralelo va a ser la corriente que calculamos, I en Rx menos Z por IB máximo. El valor de la resistencia paralelo lo podemos obtener entonces como Z por 0,1 dividido en la corriente que calculáramos para la resistencia paralelos I en Rp. Para concluir el cálculo podemos decir que la tensión en la resistencia Rs va a ser igual a la tensión de alimentación E menos BAD menos BCD. En este caso resultará que B en Rs es igual a Z por E menos 0,1. Una vez que tenemos el valor de la caída de tensión en la resistencia Rs, podemos calcular el valor del Rs como B en Rs dividido en I en Rs. En este caso, I en Rs es igual a I en Rx. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico. Se desea construir un ómetro paralelo con un instrumento de sensibilidad de 20 kΩ para que cuando se coloque una resistencia de 50 ohm, la aguja se debe quedar a la mitad de la escala con una fuente de tensión de 3 volt. Como definimos que la aguja está a mitad de la escala, podemos decir que Z es igual a 1 medio y que Y, 1 menos Z, también será igual a 1 medio. La caída de tensión en Rx podemos calcularla como Y por E es igual a 1 medio por E. Y la corriente por Rx es Y por E sobre Rx. En este caso, el cálculo nos daría 30 mA. Como la corriente por la resistencia paralelo es la corriente en Rx menos Z por IB, y IB es 50 microamperes, podemos calcular la corriente que circula por la resistencia paralelo. En este caso, esta corriente será 0,00299975 amperes. Una vez que tenemos la corriente por la resistencia paralelo, podemos calcular la resistencia paralelo como el cociente entre Z por 0,1 volt dividido en la corriente por la resistencia paralelo. En este caso, la resistencia paralelo nos quedará igual a 1,6685 ohm. Por otro lado, como la tensión de alimentación es igual a BAB más BC más BCD, podemos determinar cuál es la caída de tensión entre B y C, y esa caída de tensión nos dará como 1,45 volt. Con este valor y teniendo en cuenta el valor de la corriente por Rs, que es igual a la corriente por Rx, resultará que la resistencia en serie será 48,33 ohm. Este multímetro tiene 3 escalas como ohmmetro, por 1, por 10 y por 1K. La escala por 1 tiene como centro los 50 ohms, que corresponde con el diseño recientemente realizado. Cuando la escala es por 10, el centro de la escala corresponde a los 500 ohms, y por último, cuando la escala es por 10K, el centro de la escala corresponde a los 50 kΩ. En lugar de realizar la construcción de la escala a la mitad para el valor que se considere,
se puede diseñar a un cuarto de escala o a un tercio y se aplicará el mismo razonamiento. Cuando se mide resistencia en un componente y especialmente en la escala más baja, la corriente que circulará por dicho componente es de un valor importante y por ello se puede destruir al mismo. Por ello se debe tener cuidado en dichas mediciones. La polaridad de las puntas de prueba de la mayoría de los multímetros son invertidas operando como ómetro respecto al funcionamiento del mismo como voltímetro o amperímetro.